Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. No sabemos en qué momento usted esté viendo este episodio número 1 del podcast del Sagrado Corazón aquí en Richmond, Virginia. Yo soy Chava. Estoy muy emocionado, un poquito nervioso porque estamos llevando a cabo este proyecto, que es una idea que ya tenía desde hace algunos meses y que pues ahora tengo el apoyo de dos grandes personas que están aquí a mi lado, dos grandes amigos. Espero contar con el apoyo de mucha gente y sobre todo de la comunidad. Quiero decirles que es un espacio también abierto. Todo es con la finalidad de llevar algún mensaje de esperanza, algún mensaje de alegría a nuestra comunidad, cosas que también nos ayuden a crecer como personas, ¿sí? Yo soy Chava, pertenezco aquí a la comunidad del Sagrado Corazón desde hace 17 años aproximadamente y estoy muy contento de estar aquí participando con ustedes. Y le dejo el micrófono aquí a mi buen amigo el Padre Mike. Ok, pues yo soy el Padre Mike Lamana, soy el vicario parroquial aquí en la parroquia Sagrado Corazón. Pues gracias por su atención, por su participación con este programa. Episodio 1, qué alegría que tengamos esta oportunidad. Yo soy de Upstate New York, yo aprendí español en la escuela y en el trabajo, entonces gracias por aguantar mi Spanglish. Y he estado aquí en la parroquia por casi 10 meses, creo. Y ha sido una gran alegría estar aquí con esta comunidad. Gracias, Padre Mike, por su apoyo y por estar aquí con nosotros. Sobre todo, qué alegría se siente el tener a un sacerdote aquí con nosotros y que nos esté apoyando en este proyecto. Y también tenemos a un diácono. ¿Qué nos dices, Francisco? Que gracias por invitarme a primera grabación, ¿verdad? Gracias, mi nombre es Francisco Valle, soy diácono permanente en esta parroquia del Sagrado Corazón y bienvenidos. Vamos a aprender todos juntos y creo que tenemos un tema muy interesante. Demasiado interesante. Vamos a compartirles el día de hoy una reflexión, la lectura del Evangelio del cuarto domingo de Pascua. Vamos a leer el Evangelio y vamos a hacer una reflexión y al mismo tiempo tal vez vamos a formular algunas preguntas que nos van a hacer reflexionar y pensar sobre este Evangelio. Y después de eso tal vez vamos a hablar un poquito sobre el Día de las Madres, el día 10 de mayo, sobre nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y vamos a ver qué nos mueve y qué nos lleva el Espíritu Santo a eso. Entonces, si les parece, para comenzar, compañero Francisco nos va a leer la lectura del Evangelio de este domingo 8 de mayo del 2022. Después el Padre Mike nos va a hacer una reflexión y después vamos a compartir ideas y preguntas sobre esta lectura, sobre esta cita bíblica. Entonces, Francisco. Claro que sí, gracias. Y para escuchar esta lectura, este Evangelio, nos ponemos en presencia del Señor y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es del Evangelio de Juan 10 y vamos a leer del versículo 27 al 30. Y dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que todos, y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Mike. Pues, gracias. Pues les puedo ofrecer unas palabras de reflexión y también yo quiero
escuchar de mis hermanos aquí también en este tema. Pues mi mensaje de este fin de semana trata de la pertenencia. Tú perteneces, nosotros pertenecemos al rebaño de Dios, al rebaño del buen pastor. Es casi imposible creer ahora que el Papa Francisco, el pastor de los pastores en la iglesia, pues ha pasado casi más que 9 años como Papa. Y él tuvo una reflexión en 2014 y dice: nuestra identidad cristiana es pertenencia. Nuestra identidad cristiana es pertenencia. Somos cristianos porque pertenecemos a la iglesia. Y es como un apellido. Si el nombre es soy cristiano, el apellido es pertenezco a la iglesia. Yo creo que son palabras hermosas y importantes. Yo creo que hay muchas personas en el mundo ahora que les falta que les falta pertenencia, un sentido de comunidad. Y el punto del buen pastor es invitar a todos a pertenecer con él. Todos nosotros tenemos el mismo destino, todos nosotros estamos en camino juntos como el rebaño, y eso nos da una identidad. Y por eso yo creo que es importante reflexionar sobre este concepto de pertenencia. Sí, pertenecemos a Dios, al buen pastor, y a nosotros mismos, a unos a otros. Pues puedo dejarlo allá y pues no sé, pero creo que podemos compartir un poco y ya. Me llama mucho la atención la lectura de que habla de las palabras que usted nos compartió, Padre May, de que habla de que somos un rebaño. Y si de cierta manera pertenecemos a un rebaño de ovejas, como nos habla ahí la Escritura, como nos dice Jesús. Pero yo le preguntaba a Francisco antes de comenzar el podcast, de que cómo Dios a veces para comunicarse con nosotros usa cierto tipo de animalitos. En este caso usa a las ovejas. Yo soy de una ciudad, conozco muy poco de campo, pero el hermano Francisco sí es de campo. Y yo le quiero preguntar a él, ¿cómo son las ovejas? Wow, buena pregunta. Y creo que tu pregunta tiene mucho significado, porque en este evangelio Jesús presenta a un animalito y nosotros debemos de identificarnos con este animalito, que es una oveja, o que son muchas ovejas, un gran rebaño. Y creo que para podernos identificar con este animalito debemos de conocerlo, ¿verdad? Conocer cómo es una oveja. Y mi abuelito sí era pastor, tenía su rebaño, tenía sus ovejas. Y uno puede darse cuenta de que una oveja es un animalito muy humilde, muy sencillo, inofenso. Y algo que las caracteriza es también que no se pueden defender solas. Realmente, comparado con otros animales, no tienen garras, no tienen veneno, no tienen colmillos para defenderse. Incluso aunque sea un rebaño grande, no se ayudan a unas a otras para defenderse. Están totalmente indefensas. Y creo que también su vista no es muy buena. No pueden ver mucho. Creo que están un poco ciegas. Pero lo que sí las caracteriza es que pueden escuchar muy bien. Y pueden identificar a su pastor. Incluso es algo muy curioso, porque a veces se juntaban varios pastores con varios rebaños, especialmente cuando las llevaban a tomar agua a un lugar, y se juntaban varios pastores, varios rebaños, y se podían revolver. Pero después de una media hora,
el pastor las llamaba y cada oveja reconocía a su pastor y empezaban a seguir a su pastor. Aunque se habían revuelto allí, es cuando escuchaban la voz de aquel hombre, de aquel pastor, cuando reconocían aquella voz, cada oveja seguía a su pastor. No tienen que andarla separando, no tienen que decir esta es mía, esta es tuya, no. Cada oveja sigue a su pastor. Yo creo que por eso Jesús usa a este animalito como ejemplo para nosotros. Poder escuchar esa voz y seguirlo. ¿Será que hay diferentes tipos de ovejas en un rebaño? Creo que sí. De hecho, tengo una media pregunta y sería bueno que todos la meditáramos. Usted que está en su casita, usted que está en su familia. Y una de mis preguntas que yo tengo, ¿cómo saber si yo soy una de esas ovejas? ¿Cómo saber si yo pertenezco a este rebaño? Porque en este mismo evangelio Jesús nos dice que hay ovejas que son de su rebaño, pero que hay otros rebaños también. Entonces, ¿cómo saber si yo pertenezco a este rebaño? Porque lo que tú dices es muy interesante. Hay varias clases de ovejas. Entonces, creo que sería una pregunta para meditarla y seguirla meditando toda nuestra vida. ¿Yo pertenezco a este rebaño? ¿Yo soy de esta clase de ovejas? Y creo que algo que nos ayudaría para darnos cuenta de eso es meditar y darnos cuenta qué es lo que escucho. ¿Qué es lo que escucho? O también a quién escucho. ¿Qué palabras escucho? ¿O qué voz es la que escucho? Entonces, de alguna manera como que lleva varias respuestas. ¿Qué es lo que escucho? ¿A quién escucho? ¿Y qué voz es la que escucho? Y eso nos va a ayudar y nos va a hacer darnos cuenta quién es mi pastor y qué oveja soy yo. ¿Verdad? Porque él dice que escuchamos la voz de él. La reconoce. Reconocemos su voz. O aquella oveja que sigue al buen pastor es la que escucha su voz, la que escucha sus palabras. Entonces, creo que tu pregunta lleva un poco sobre eso. Sí, y si nosotros como humanos, como hijos de Dios, nos identificamos como ovejas y nos ponemos a meditar en que queremos que Jesús sea nuestro buen pastor, que Él sea el que nos guíe, el que nos cuide. Entonces, como dices tú, debemos estar atentos a escuchar su voz, ¿sí? Y me imagino yo que en un rebaño de ovejas también hay ovejas muy saludables y ovejas que no están tan saludables. Hay quienes sufren de algo. Puede haber ovejas que tienen parásitos. Y entonces, ¿quién es el que limpia las ovejas? ¿Quién es el que las baña? ¿Quién es el que las cura, el que les da la medicina? Pues su pastor, ¿no? Entonces, si nos vemos así, nosotros, o si nos comparamos nosotros como que pertenecemos a un rebaño de ovejas, ¿quién quieres que te pastoree? ¿Quién quieres que te cuide? ¿Quién quieres que te sane? Me gusta la pregunta, ¿cómo suena la voz de este pastor? ¿Cuáles son las características de esta voz? En particular, porque en los versículos que acabamos de leer de la misa, son parte del capítulo 10, un capítulo más grande en el Evangelio de Juan. Y pues este domingo, antes de la Aleluya, vamos a escuchar más versículos de este capítulo. Y dice, yo soy el buen pastor. La palabra buen, la identidad no es solo pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Su bondad es parte de su identidad. Y yo creo que cuando estamos escuchando a la voz, es una característica de la voz. Es un pastor completamente lleno de bondad, ¿no?
Sí, yo le agregaría lleno de bondad y lleno de amor, lleno de dulzura, porque así es como recibe un buen pastor a sus ovejas, las cuida, las mantiene juntas, unidas. Cuando alguna oveja se pierde o ve que se está saliendo del corral, ¿qué es lo que hace, verdad? La llama, y entonces yo pienso que si esa oveja reconoce a su pastor, entonces escucha el llamado y regresa. Sí. Así somos tal vez a veces nosotros como humanos. ¿Sí? Yo me estaba reflexionando y estaba pensando que si nos vemos como ovejas, vemos diferentes tipos de ovejas. Tal vez algunas más inquietas, otras más tranquilas, unas más traviesas, algunas que se quieren desviar del camino. Y entonces el pastor es el que va por ahí atrás, arrimándolas otra vez al rebaño. Sí, entonces, otra pregunta para la gente que nos mira también puede ser: ¿quién es tu pastor? ¿Quién quieres que sea el pastor de tu vida? Uh-huh. Sí. ¿Algo más tú tienes que agregar, Francisco, de eso? Bueno, quería comentar un poquito sobre lo que acabas de decir, ¿verdad? De que este buen pastor nos llama, de alguna manera escuchamos su voz. Y creo que la gran pregunta es: ¿cómo escuchar su voz? ¿Dónde? ¿Verdad? Creo que el Evangelio nos lo planta muy bonito y fácil, pero en la vida práctica, en la vida diaria, ¿cómo escuchar su voz? Y en este caso, ¿cómo escuchar la voz del buen pastor, que es Jesús? Y creo que sería muy difícil, no digo que imposible, pero creo que sería muy difícil escuchar su voz de Él físicamente. De que yo pueda decir, Jesús me habló frente a frente. Creo que sería muy difícil, no digo que imposible, y quizás para algunas personas como yo creo que sería aún más difícil. Entonces, ¿cómo y dónde escuchar la voz de este buen pastor? Y creo que es una pregunta que existe en todos los seres humanos, en todas las personas. ¿Cómo escuchar su voz? ¿Y cómo saber qué es la voz del buen pastor? Quizás lo que yo pudiera agregar en esto, creo que de varias maneras y de varias formas. Una es su palabra que está aquí escrita, es su voz, ¿verdad? Que lo podemos encontrar allí. Quizás otra manera de donde podemos escuchar su voz es la voz que se revela a diario, en cada momento, en cada día, en cada instante. De alguna manera, ese buen pastor nos revela su voz en cada momento. Solamente a veces es necesario escuchar un poquito. Digo esto porque tú dices que cuando uno se sale un poquito, se sale mucho, Dios lo llama. Y es esa voz que se revela. Es esa voz del buen pastor que se revela, que te dice: ven acá, regresa a casa, regresa al rebaño, regresa al redil, ven. Y es esa voz que se le revela a cada persona de maneras diferentes. Creo que siempre uno debería de detenerse un poquito a escuchar esa voz. Muchas veces yo he pensado que entre la tentación y caer en la tentación hay un espacio de tiempo, y en ese espacio de tiempo aparece esa voz que te llama, que te dice: y regresa acá, no caigas, no lo hagas. Esa voz que se revela, que es la voz del buen pastor, que te llama, como tú dices, cuando uno se empieza a salir. Creo que también siempre uno debe de escuchar esa voz, especialmente en momentos muy importantes. Por ejemplo, cuando uno quiere hablar con su hijo o con su hija y no sabe cómo hacerlo, aparece esa voz que se revela y te dice cómo hacerlo, qué decir. Cuando uno escucha al buen pastor, cuando uno quiere tomar decisiones importantes, si cambiar de trabajo, si vender el auto, si comprar otro, momentos
sumamente importantes en la vida de cada persona, decisiones sumamente importantes. Cuando uno toma un poquito de tiempo y se detiene a escuchar, aparece esa voz que se revela y le dice qué hacer. Así como apareció esa voz a un ciego llamado Bartimeo, ¿verdad? Que simplemente le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Así como apareció esa voz a los 10 leprosos y les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Así también aparece esa voz a uno y le dice, haz esto, haz aquello, di esto. Creo que hay varias maneras en las que uno puede escuchar la voz del buen pastor, especialmente esa voz que se revela en cada momento de la vida de uno, en cada instante, aún en esos momentos en que uno se sale. Y como dices tú, aparece la voz que lo llama. Sí, eso es muy interesante. De alguna manera, escucharlo en nuestra conciencia, ¿no? En ese espacio que dices tú que hay entre la tentación y caer en la tentación. Es parte de eso que Dios nos ha dado que se llama conciencia y que de alguna manera debemos de desarrollarla para poder escucharlo mejor y, como dice Francisco, no llegar a caer en la tentación. Cabe mencionar de que para mucha gente, para algunos a veces el escucharlo se nos hace muy difícil por tanta distracción que tenemos de trabajo, de amigos, de la casa, y uno anda tal vez a veces haciendo las cosas, y sí lo decimos, inconscientemente. Y a veces si hacemos cosas inconscientemente es como caemos y no podemos escuchar esa voz. Pero si tal vez una de las cosas es que debemos estar atentos todo el tiempo y disponibles a escuchar esa voz que nos va guiando a hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Sí, que sí es quizás, bueno, no quizás, realmente es una gran pregunta para meditarla, y meditarla ahorita, meditarla a diario, y meditarla uno en su casa, meditarla en la noche, en tu soledad. ¿Qué voz escucho? ¿Qué voz escucho? Creo que sería una buena pregunta para meditarla toda la vida. ¿Qué voz es la que escucho yo? ¿A quién sigo? ¿Verdad? Porque dependiendo de qué voz escuche, es al pastor que sigo. Entonces sí, creo que sería una buena pregunta para meditarla en casa, para meditarla en familia. ¿Qué voz escuchamos en la casa, en la familia? ¿Qué palabras? Porque eso nos va ayudando también para irnos dando cuenta a qué pastor estamos siguiendo. Exacto. ¿A quién estás siguiendo y a quién quieres seguir? ¿Quién quieres que sea tu pastor? ¿Quién quieres que sea tu pastor? Otra gran pregunta para meditarla, ¿verdad? Definitivamente. ¿Quién quieres que sea tu pastor? Quizás volviendo un poquito a las ovejas reales, a las ovejas, Los animalitos. a los animalitos. Es interesante, mira, que después de que el pastor los lleva por verdes pastos, así como dice el Salmo 23, que wow, es increíble, encaja muy bien con esto, y realmente con la vida de las ovejas, de los animalitos. Después de que los lleva por verdes pastos, que los pastorea, que se alimentan, que los lleva a aguas frescas, después los lleva a un lugar y descansan. Y descansan porque sabe que está el pastor cuidándolos. Si estas ovejas, ovejas de verdad, animalitos de verdad, no se dan cuenta de que está el pastor, no descansan. No descansan, no están en paz. Pero estos animalitos, después de que comieron, que anduvieron pasteando, fueron a tomar agua, y en un cierto momento del día van y descansan en frescos pastos, en la sombra. Y pueden descansar solamente cuando se dan cuenta de que está el buen pastor.
y descansan en paz, tranquilos. Quizás también sería algo para meditar nosotros, ¿verdad? En nuestra vida real en la familia. ¿Quién es tu pastor? ¿Realmente descansas sabiendo de que hay un buen pastor? Y sobre todo sentir esa paz. Saber que hay un buen pastor a tu lado, que te cuida, que te guía. Sentir esa confianza de realmente descansar en paz. Confiado, ¿verdad? Confiado de que hay un buen pastor, que no te deja solo, que no te deja abandonado. Confiado de que no vas a ser atacado o atacada por lobos de la vida. Padre Mike, ustedes como sacerdotes están llamados a ser pastores de comunidades. ¿Qué tan difícil o qué tanto trabajo hay el estar guiando a una comunidad? Bueno, le hago esta pregunta porque usted se ve que es un sacerdote joven, no sé qué edad tenga, pero yo soy más viejo que usted. Y ¿qué se siente? ¿Cómo es esa responsabilidad como sacerdote de que una de sus misiones es guiar a una comunidad? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan pesado es? Pues yo creo que primeramente es una alegría. No es tan difícil porque cuando uno tiene una comunidad una comunidad de alegría, una comunidad que pues son personas reales, ¿no? Con sus propios problemas y dificultades, pero son personas que alaban a Dios, que están involucrados en la iglesia. Es una alegría. Liderazgo en general es difícil en cualquier ambiente, ¿no? Pues el párroco aquí es nuestro líder, Padre Shea. Él tiene mucho trabajo de liderazgo que no es parte de nuestra sacerdocio, pero sí, él tiene que hacerlo. Él tiene que preocuparse sobre la tubería, el techo, estas cosas que no son parte del sacerdocio, pero alguien tiene que preocuparse en eso y como líder, él tiene que hacer estas cosas aburridas, cosas que no son parte de la vida. De la vocación. Sí. Yo tengo la alegría que pues como no soy párroco, yo puedo evitar estas situaciones. Sí. Y también creo que el liderazgo de todos los sacerdotes es algo espiritual, más que nada, ¿no? Con la palabra de Dios, ¿qué puedo ofrecer a la comunidad cada domingo? Con las confesiones, ¿cómo puedo mantener enfrente de la vista la misericordia de Dios? Que la misericordia de Dios es la primera cosa que nos enfocamos en este momento. En los bautizos, que estamos haciendo la liturgia, enfocándonos en el significado real de la liturgia, que es la alegría de nueva vida en Cristo, ¿no? De pertenencia al rebaño. Yo creo que todos los sacerdotes tienen que llevar con ellos esta responsabilidad, recordar a sí mismo, pero recordar a la comunidad qué es lo que es más importante en estas acciones, estos ritos de la iglesia. ¿Qué hacemos en este momento? Para mí fue una experiencia nueva, como soy
se me ordenó en junio y pues es algo que aprendí aquí. Gracias por su respuesta, padre. Pues sí, es más que nada mucho trabajo, pienso, tener una vocación y una responsabilidad de sacerdote, también al mismo tiempo de diáconos. Aquí está un diácono, un sacerdote, un diácono y un laico. Entonces ahí como hay niveles. Sí. Pero pienso que de alguna manera todos estamos llamados a ser ovejas. Debemos de ser ovejas. Debemos de reconocer eso, que somos ovejitas indefensas y que necesitamos de un buen pastor. Pero creo que de alguna manera también todo el mundo está llamado a ser pastor. Y como lo has dicho tú, en su misión que le ha tocado, ¿verdad? En su llamado que le ha tocado, en su vocación que le ha tocado. Entonces, de alguna manera, creo que todos estamos también llamados a ser pastores. Y creo que también es muy importante darse cuenta qué es un pastor, ¿verdad? ¿Qué es la misión de un pastor? Y en tu caso, como papá, estás llamado a ser eso, un pastor de tu casa, un pastor de tu familia, de tus hijos. Y usted también que está escuchando en su casita, también Dios lo ha llamado a ser pastor, al pastor de la familia, en su trabajo, de su grupo, de su empresa, de su equipo de fútbol, de lo que haga, de lo que desee. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu espíritu.